Estudiemos a continuación las propiedades que verifican los determinantes. Comencemos con la propiedad 1. Si una matriz cuadrada tiene una línea completamente nula, es decir, dada una matriz A, que la podemos escribir en forma genérica, donde la fila iésima es una fila completamente nula, es decir, conformada solamente por ceros, nosotros podemos calcular el determinante de esa matriz como la sumatoria de los productos entre los elementos de una línea y sus correspondientes cofactores. Ahora bien, entonces podemos elegir para calcular el determinante de esa matriz la fila conformada por ceros. El determinante se calcula de la siguiente manera. Ahora bien, al multiplicar 0 por cada uno de esos cofactores, podemos ver que el resultado es 0, y si sumamos va a seguir siendo 0. Es decir, que hemos determinado como propiedad 1 que siempre que tengamos una matriz o línea completamente nula, ya sea una fila o una columna, entonces el determinante de dicha matriz es igual a 0. Veamos un ejemplo de esta propiedad. Supongamos entonces que tenemos una matriz A, donde la tercera fila está conformada enteramente por ceros. Si deseamos calcular el determinante de la matriz A, por la propiedad vista anteriormente, podemos concluir que ese determinante vale 0 sin necesidad de realizar ningún cálculo. Propiedad 2. Estudiemos ahora qué sucede si la línea de una matriz cuadrada se multiplica por un escalar. Es decir, si tenemos una matriz A cuadrada, dada en forma genérica, y decidimos multiplicar por un escalar una fila, por ejemplo, lo que es la fila iésima, obtenemos esta nueva matriz donde la fila iésima ha quedado multiplicada por el escalar k, es decir, cada elemento de la fila iésima queda multiplicado por ese escalar. Procedamos a continuación a calcular el determinante y justamente lo hagamos desarrollándolo a partir de dicha fila, es decir, de la fila iésima. El determinante de la matriz A' se obtiene entonces realizando la sumatoria entre los productos de los elementos de esa fila con sus correspondientes cofactores. Como podemos observar en esa expresión, vemos que el factor k se repite en cada uno de los términos, es decir, podemos sacar como factor común k. Como podemos apreciar, lo que queda dentro del paréntesis no es más que el determinante de la matriz A, justamente calculado a partir del renglón iésimo. Es decir, que podemos calcular el determinante de la matriz A' realizando la multiplicación entre el escalar k y el determinante de la matriz A. De esta manera podemos enunciar entonces la segunda propiedad, que dice: si una línea de una matriz cuadrada se multiplica por un escalar, su determinante queda multiplicado por dicho escalar. Veamos un ejemplo de cómo se aplica esta propiedad. Conociendo que el determinante de la matriz A es menos 3, calcular el determinante de la matriz B aplicando propiedades. Es decir, tenemos una matriz A como la que se muestra en pantalla y sabemos que su determinante vale menos 3, o incluso lo podemos calcular ya sea aplicando el método de Sarrus o calculando ese determinante a partir de una fila con sus cofactores correspondientes. Y tenemos que calcular el determinante de una matriz B. Si observamos esta matriz B en relación a la matriz A, podemos ver que ambas matrices tienen la misma primera fila, la misma segunda fila y difieren solamente en la tercera fila. Ahora, si observamos con detenimiento entonces la tercera fila de ambas matrices, podemos ver que la tercera fila de la matriz B es exactamente el doble de la fila de la matriz A. Observemos que 4 es el doble de 2, menos 6 es el doble de menos 3 y 2 es el doble de 1. Es decir, que se ha multiplicado una línea, justamente la tercera línea de la matriz A, por el escalar 2. De esta manera podemos aplicar la propiedad para no tener que realizar los cálculos del determinante de la matriz B, y aplicando la propiedad podemos deducir entonces que el determinante de la matriz B será 2 por el determinante de la matriz A. Es decir, podemos afirmar que el determinante de la matriz B será menos 6. Propiedad 3.
Si A es una matriz cuadrada de orden n y B es la matriz que se obtiene intercambiando en A dos líneas paralelas, veamos si es posible calcular el determinante de la matriz B a partir del determinante de la matriz A. Sea una matriz A que está conformada como se expresa en pantalla. Para simplificar la explicación utilizaremos una matriz cuadrada de orden 3. Sea una matriz B donde lo que se ha hecho es intercalar la fila 1 con la fila 2. Podemos observar que la fila 1 de la matriz A ahora es la fila 2 de la matriz B y la fila 2 de la matriz A es la fila 1 de la matriz B. Es decir, se ha intercambiado lo que es el segundo renglón por el primer renglón y de esa manera se ha obtenido la matriz B, mientras que ambas matrices tienen la misma tercera fila. Procedamos a calcular el determinante de la matriz A y de la matriz B utilizando lo que es el método de Sarrus. Recordemos que el método de Sarrus consiste en escribir luego de la fila 3 los elementos de la fila 1 y los elementos de la fila 2 para luego realizar los productos, primero de lo que es la diagonal principal, de los elementos que se encuentran en la diagonal principal, y sumarle lo que es el producto de las diagonales paralelas a la diagonal principal. Luego debemos restarle lo que es el producto de los elementos de la diagonal secundaria y las diagonales que son paralelas a ella. De la misma manera procedemos a calcular lo que es el determinante de la matriz B aplicando el método de Sarrus. Si observamos y comparamos el determinante obtenido para la matriz B con respecto al determinante obtenido por la matriz A, podemos ver que los productos que quedan establecidos son los mismos pero opuestos. Observemos que el producto entre el elemento A33, A11, A21 en el determinante de A aparece acompañado con un signo negativo, mientras que el mismo producto A21, A12 y A33 en el determinante de B aparece con signo positivo. De la misma manera podemos ir comparando el resto de los términos. Vemos que el producto entre A23, A32 y A11 en el determinante de A es negativo, mientras que si lo observamos en el determinante de B, ese mismo producto es positivo. Sucesivamente, que en cada caso los términos son idénticos, solo que con signo opuesto. Entonces podemos reescribir el determinante de B de la siguiente manera. Si observamos con detenimiento, lo que nos queda dentro de este paréntesis no es más que el determinante de la matriz A, por lo cual lo que podemos deducir que el determinante de la matriz B es igual a menos el determinante de la matriz A. Y con eso estamos en condiciones de enunciar entonces la tercera propiedad, que dice: si A es una matriz cuadrada de orden n y B es la matriz que se obtiene intercambiando en A dos líneas paralelas, el determinante de B es igual al opuesto del determinante de A. Veamos ahora cómo aplicar la propiedad estudiada a un ejemplo. Suponga que tengo una matriz A, como la que se muestra en pantalla, donde sé que el determinante de esa matriz es menos 10 y deseo calcular el determinante de la matriz B que se muestra a continuación. Si observamos detenidamente la matriz B y la comparamos respecto a la matriz A, podemos ver que lo que se ha hecho es un intercambio de columnas. La primera columna de la matriz A es ahora la segunda columna en la matriz B y la segunda columna de la matriz A es la primera columna de la matriz B. De esta manera vemos que la matriz B se obtuvo intercambiando dos líneas de la matriz A, es decir, intercambiando las dos primeras columnas, ya que la tercera columna se mantiene igual. De esta manera, sin necesidad de hacer ningún cálculo, podemos deducir que el determinante de dicha matriz, por la propiedad estudiada, va a ser menos el determinante de la matriz A. Es decir, podemos ver que el determinante de la matriz B debe valer 10. Propiedad 4. Vamos a analizar qué sucede entre el determinante de una matriz cuadrada y el determinante de su traspuesta. Partamos de una matriz A de orden 3, de manera tal de que sea sencillo visualizar los cálculos, y escribamos su matriz traspuesta. Si aplicamos entonces la regla de Sarrus, obtenemos tanto el determinante de A como el determinante de A traspuesta, que son los que se muestran en pantalla. Luego, visualizando y comparando término a término, podemos ver que el primer término del determinante de A
es exactamente el mismo que el primer término del determinante de A traspuesta. El segundo término se corresponde con el tercer término de A traspuesta. El tercer término se corresponde con el segundo término de A traspuesta. Y lo mismo sucede con los términos que se encuentran restando. Si vemos el primer término, es el mismo primer término que aparece en A traspuesta. El segundo término es el mismo que aparece en A traspuesta. Y el último término es exactamente idéntico al último término que aparece en A traspuesta. De esta manera podemos afirmar que el determinante de A y el determinante de A traspuesta son iguales. Y esto nos lleva a enunciar la propiedad número 4. Si A es una matriz cuadrada y A a la T es la traspuesta de la matriz A, el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Ejemplifiquemos esta propiedad. Dada la matriz A, tenemos que su determinante vale menos 10 y queremos calcular el determinante de la matriz traspuesta de A, es decir, de la matriz que queda conformada como se muestra en pantalla. Como sabemos que por la propiedad estudiada los determinantes serán iguales, no requerimos hacer ningún cálculo, sino solamente observar que esta matriz es traspuesta a esta matriz A. De esta manera podemos entonces concluir que el determinante de A traspuesta es menos 10. Propiedad 5. Estudiemos qué sucede si A es una matriz cuadrada y tiene dos líneas paralelas idénticas, es decir, dos columnas que sean iguales o dos filas que tengan exactamente los mismos elementos. Partamos de una matriz A donde podemos ver que la primera fila es idéntica a la segunda fila de la matriz. Y procedamos a calcular el determinante aplicando lo que es el método de Sarro, ya que para ejemplificar estamos utilizando una matriz pequeña de orden 3. Si aplicamos Sarro, podemos calcular el determinante obteniendo la siguiente expresión. Si observamos el resultado obtenido, podemos ver que hay términos que son opuestos. El primer término se puede cancelar con el último término de la expresión, que el segundo término se puede cancelar con el penúltimo término de la expresión y que el tercer término se puede cancelar con el cuarto término de la expresión. De esta manera, el determinante de A es igual a 0. Lo cual nos lleva a enunciar la quinta propiedad. Si A es una matriz cuadrada y tiene dos líneas paralelas iguales, el determinante de A es igual a 0. Veamos la utilidad a partir de un ejemplo de esta propiedad. Supónganse que tengo la matriz C y quiero calcular el determinante de C. Si nosotros observamos la matriz C, vemos que el segundo renglón es idéntico al tercer renglón. De esta manera, nos evitamos realizar cálculos ya que sabemos que por la propiedad 5, el determinante de esa matriz C debe ser igual a 0. Propiedad 6. Si A es una matriz cuadrada y tiene dos líneas paralelas proporcionales, veamos qué sucede con su determinante. Sea A la matriz que vamos a utilizar para probar esto, veamos que es una matriz de orden 3 y podemos observar que el tercer renglón es proporcional al segundo renglón. Si observamos, estos dos renglones difieren en la constante K. Se ha multiplicado al tercer renglón por dicha constante para obtenerlo a partir del renglón 2. Por las propiedades antes estudiadas, sabemos en particular por la propiedad 2 que el determinante de esa matriz se puede obtener haciendo el escalar K que multiplica al determinante de la matriz conformada de esta manera. Ahora bien, podemos ver y observar que acá en este caso coincide lo que es la segunda fila con la tercera fila, ya que hemos extraído por la propiedad 2 el escalar K. De esta manera nosotros podemos ver que tiene dos filas que son idénticas y por la propiedad 5 que estudiamos sabemos entonces que si una matriz tiene dos filas que son iguales, su determinante es 0, por lo cual el determinante de A será igual aplicando la propiedad 5 a K por 0, es decir, el determinante será 0. De esta manera enunciamos entonces la sexta propiedad y decimos: si A es una matriz cuadrada y tiene dos líneas paralelas proporcionales, el determinante de A es igual a 0. Apliquemos esto en un ejemplo.
Dada la matriz D, queremos calcular el determinante de D. Observamos entonces que en esta matriz la segunda fila y la tercera fila son proporcionales, ya que la tercera fila se obtuvo multiplicando por el escalar 2 a la fila 2. Observemos que 6 es el doble de 3, 2 es el doble de 1 y 10 es el doble de 5. De esta manera, sabiendo de que las filas son proporcionales, podemos afirmar entonces que el determinante de la matriz D es igual a 0 sin necesidad de realizar ningún cálculo adicional. Propiedad 7. Tenemos tres matrices A, B y C que son tales que difieren únicamente en una fila y de modo tal que los elementos de la fila distinta de A sean iguales a la suma de los elementos de las filas distintas de B y de C. Estudiemos qué sucede con el determinante. Partamos de tres matrices A, B y C, donde podemos observar que las tres matrices tienen exactamente la misma primera fila, tienen exactamente la misma segunda fila y la tercera fila de la matriz A, obsérvese que es la suma de la tercera fila de la matriz B y la tercera fila de la matriz C. Si calculamos el determinante de A y utilizamos justamente la tercera fila, entonces nos va a quedar la expresión que se muestra en pantalla. Por su parte, el determinante de la matriz B, también realizando el determinante por la misma fila, nos queda determinado de la siguiente manera. Asimismo, el determinante de la matriz C lo podemos determinar utilizando la tercera fila. Si trabajamos algebraicamente el determinante de la matriz A y aplicamos entonces lo que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, esto nos queda de la siguiente forma. Tal como se puede apreciar, podemos ver entonces que el determinante de A queda constituido a partir de la suma del determinante de B y el determinante de C. Obsérvese que en el determinante de A aparecen cada uno de los términos del determinante de B. Asimismo, podemos ver que también los términos restantes del determinante de A son los términos que aparecen como el determinante de C. De esta manera, entonces, podemos concluir que el determinante de esa matriz A será igual a la suma de los determinantes de la matriz B más los determinantes de la matriz C. Es decir, podemos escribir de esta forma, entonces queda enunciada la propiedad número 7 que dice: si tres matrices A y B, C son tales que difieren únicamente en una fila y de modo tal que los elementos de la fila distinta de A sean iguales a la suma de los elementos de las filas distintas de B y de C, entonces el determinante de A es igual a la suma de los determinantes de B y C. Presentemos un ejemplo de esta propiedad. Tenemos la matriz A, que es la que se muestra en pantalla, la matriz B y la matriz C. Tal como podemos notar, las tres matrices tienen idéntica lo que es la primera fila. Si vemos lo que es la segunda fila de la matriz A, podemos ver que este 4 se obtiene como la suma de 3 más 1, es decir, que se han sumado los elementos de las filas distintas de la matriz B y de la matriz C, y que ese 8 se obtiene como la suma de 6 más 2. Es decir, podemos ver entonces que los elementos de la segunda fila de la matriz A se obtienen a partir de la suma de los elementos de la segunda fila de la matriz B más la matriz C. Sabemos que si calculamos el determinante de la matriz B y el determinante de la matriz C, podemos calcular con esos resultados el determinante de la matriz A sin necesidad de realizar el cálculo del determinante de la matriz A través del método de Sarrus o el método de cofactores. Calculando el determinante de B, vemos que el determinante de B es 12, y si calculamos el determinante de C, obtenemos que el determinante de C es 4. Entonces podemos concluir que el determinante de A será el determinante de B más el determinante de C. Es decir, el determinante de A será igual a 12 más 4. El determinante de A es 16. Propiedad 8. Analicemos qué sucede con el determinante si A es una matriz triangular. Para ello, tenemos la matriz A, que es una matriz, una vez más, para facilitar los cálculos de orden 3, y es una matriz tanto triangular superior como triangular inferior, es decir, es una matriz diagonal.
De igual manera, esta propiedad será válida tanto para las matrices triangulares superior como para las matrices triangular inferior. Calculemos el determinante de dicha matriz utilizando la primera fila. Utilizando el método de cofactores, entonces podemos ver que el determinante de A queda de la siguiente manera. Dado que dos elementos son nulos, entonces el determinante queda reducido, en fin de cuentas, a calcular el producto entre el elemento A11 y lo que es el menor 11. Sabemos que el cofactor en esta posición será positivo y por lo tanto el signo ya está aplicado dentro de la fórmula del determinante. Realizando los cálculos correspondientes del producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, podemos escribir que el determinante de A queda como el elemento A11 que multiplica el resultado de hacer el producto entre A22 por A33 menos 0 que es el producto de la diagonal secundaria. Resolviendo este cálculo, el determinante de A queda dado por el producto del elemento A11 por A22 por A33. Y este resultado obtenido no es más que el producto de la diagonal de los elementos de la matriz A, por lo cual la propiedad 8 nos indica que si A es una matriz triangular, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Tenemos una matriz C y lo que queremos hacer es calcular el determinante de esa matriz. Al observar la matriz vemos que es triangular inferior y a la vez es triangular superior. Podemos proceder a calcular el determinante de esta matriz aplicando la propiedad, es decir, multiplicando los elementos que quedan sobre su diagonal principal. De manera que el determinante de la matriz C será 3 por 5 por 2, es decir, el determinante de E será 30.